¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video les presento un problema de aplicación de las formas de la ecuación de la recta. El problema de aplicación dice así: la gráfica muestra el consumo de combustible de una lancha turística en una playa de Huatulco, Oaxaca. Aquí observan ustedes la gráfica. Es una recta, es una recta que tiene una pendiente negativa, tiene una intersección con el eje Y y una intersección con el eje X. Bueno, entonces vamos a interpretar esta gráfica, vamos a obtener lo que nos pide en cada inciso. En el A nos pide que digamos o que interpretemos la intersección con el eje Y. En el inciso B nos pide que apoyándonos en esta gráfica obtengamos un modelo matemático que describa una relación entre X y Y, es decir, entre el tiempo de operación de la lancha y el consumo de combustible. Eh, Ahorita que veamos la gráfica, que analicemos la gráfica, veremos cómo se da esta relación. En el inciso C encontraremos cuánta gasolina o cuánto combustible es lo que ha consumido la lancha después de 10 horas. Y por último, encontraremos para cuánto tiempo, para cuántas horas de servicio le alcanzan el total de gasolina o de combustible que tiene. Bueno, entonces comenzamos. ¿Qué representa la intersección de la recta con el eje Y? Bueno, veamos la gráfica. Aquí tenemos un punto de intersección. Este que observan dice 0,75. Y aquí tenemos otro punto de intersección que dice 18,0. Como bien lo dice el ejercicio, X representa el tiempo transcurrido o las horas de servicio y Y representa la cantidad de combustible o la reserva de gasolina. En este caso dice que a las 0 horas, se entiende que son 0 horas de servicio, todavía no empieza su jornada de trabajo, su tanque de gasolina o de combustible tiene 75 litros. ¿De acuerdo? Entonces, este y este punto son muy importantes en una recta, tanto el punto de intersección del eje Y como el punto de intersección con el eje X. Bueno, empecemos entonces con este y concluimos que en este caso la intersección con el eje Y representa entonces la cantidad de combustible que tiene la lancha al inicio de la jornada, es decir, cuando tiene el tanque lleno, llamémoslo así, ¿de acuerdo? Es decir, tiene 75 litros de gasolina. Muy bien. Entonces, resuelto el inciso A. En el inciso B, con base en la gráfica, dice que encontremos una relación, una ecuación. Lo que notamos aquí es que tenemos dos datos importantes. Tenemos, o más bien, dos parejas ordenadas, 0,75 y 18,0. Pero estos dos puntos aquí, el A y el B, no son puntos cualesquiera, son puntos muy importantes. Es decir, estos puntos representan a A y a B minúscula, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar, aquí está, si ustedes observan, la ecuación o la forma de la ecuación que vamos a utilizar sería la simétrica, porque conocemos A, que es la abscisa al origen, y B, que es la ordenada al origen.
Bueno, entonces, una vez que identifiquemos sus valores, los sustituimos en la ecuación. Listo. Ahí la tenemos, x sobre 18 más y sobre 75 igual a 1. Ya tenemos la relación. Pero esta es una ecuación, la forma simétrica, pero también podemos encontrar otra relación que nos va a permitir encontrar en todo momento la cantidad de combustible en función de las horas. ¿De acuerdo? Esa forma de ecuación es la pendiente ordenada al origen. ¿De acuerdo? Y igual a mx más b. Es la que decíamos que aparece y despejada. Entonces, para esta ecuación necesitamos la pendiente y la ordenada al origen. Pero la ordenada al origen ya la tenemos. Aquí está, es 75. Solo falta encontrar la pendiente. Recordemos que la pendiente es menos b sobre dA, ¿de acuerdo? Menos b sobre dA. De esta, conociendo A y B minúsculas, o sea, ordenada y abscisa al origen, podemos encontrar la pendiente. Como las conocemos, sustituimos entonces sus valores y nos da menos 75/18, que equivale a menos 25 sextos. Con estos dos datos, con m y b, los sustituimos aquí en la forma de la ecuación y obtenemos la siguiente ecuación. Y igual a menos 25 sextos de x más 75. Muy bien, ahora encontremos la cantidad de combustible que ha consumido la lancha al cabo de 10 horas de servicio. Bueno, por eso era importante, como les decía, tener esta forma de la ecuación, y igual a mx más b. Todas son importantes, pero en particular esta podemos encontrar y conocida x, ¿no? Como es el caso que, que es el inciso C. En la anterior también lo podemos hacer, pero tendríamos que despejar y. Y en esta ya está despejada la y. Entonces sustituimos valores, nos queda menos 25 sextos por 10 horas más 75. Resultado nos da 33.33 litros. Pero estos litros son los que le quedan a el tanque o al depósito de la lancha. No es el combustible o no es la cantidad de combustible que ha consumido, sino es lo que le queda. ¿De acuerdo? Si queremos saber la cantidad de combustible que ha consumido, entonces ha consumido 75, que es el total, que es cuando está lleno, menos lo que le queda en el tanque, que son 33.33 litros. Entonces quiere decir que hasta el momento ha consumido 41.66 litros. Si vamos a la gráfica, aproximadamente 10 está por este punto, ¿no? Aquí, por este punto. Si lo subimos, llega aquí, que equivale precisamente a 33.33. Pero como les decía, eso es lo que le queda al tanque. Ese es el combustible que le queda. La diferencia con los 75 es lo que ha consumido. Es lo que mediríamos de acá, de este punto hasta aquí, es lo que ha consumido, que son 41.66 litros. Muy bien, nos queda solamente el inciso D, el cual pide que para cuántas horas de servicio alcanzará el combustible inicial. Si observan esta coordenada de intersección con el eje X, nos dice 18,0. 18 es las horas transcurridas. 0 es la cantidad de combustible. Quiere decir que en este punto se agotó la cantidad de combustible. ¿En qué tiempo? En 18 horas. Por eso es que la pareja ordenada 18,0 representa el tiempo para el tiempo que alcanzó el combustible, que quiere decir que son
para 18 horas. Muy bien, pues hemos terminado nuestro problema de aplicación utilizando las diferentes formas de la ecuación de la resta. Nos vemos en el siguiente video.